Muy bien, vamos a comenzar con la segunda parte del capítulo 6 de la materia de análisis económico y financiero. Vamos a ocuparnos hoy, como una continuidad de lo que empezamos a ver la clase pasada, respecto de la rentabilidad de la inversión y punto de equilibrio. Habíamos dejado eh, en una especie de esbozo de lo que eran las palancas y en particular la palanca operativa que está relacionada con el tema de punto de equilibrio. Así que bueno, vamos a retomar desde ahí y vamos a ir desarrollando este otro tema que tiene que ver con el rendimiento de los propietarios o la rentabilidad del patrimonio neto o rentabilidad financiera como también la llamamos. ¿Qué decimos de las palancas? Habíamos dicho que hay básicamente dos palancas, ¿no? Y una palanca operativa vinculada a la estructura de costos y una palanca financiera relacionada al grado de utilización del endeudamiento. ¿Sí? Acá decimos, hay una definición de las palancas o del concepto de la palanca y se plantea este tema que la palanca también es un indicador de riesgo, ¿no? Cuando hablamos tanto de las palancas operativas como de la palanca financiera, está claro que el empleo de las palancas muchas veces provocadas y en otros casos como casi inevitables, ¿no? De llevar adelante determinadas estrategias basadas en el apalancamiento, por ejemplo, operativo, por las características de la empresa, tamaño, el nivel de las inversiones en activos inmovilizados, consecuentemente el nivel de costos fijos que acarrean esas estructuras de inversión. Bueno, esas empresas se ven más condicionadas y más tentadas simultáneamente a llevar adelante estrategias de apalancamiento operativo que tienen que ver fundamentalmente con esa capacidad de multiplicación de beneficios. Palanca operativa, vinculada, como decimos, a la estructura de costos, básicamente para empresas integradas, ¿no? Empresas que tienen un uso intensivo de capital. Cuando decimos esto, uso intensivo de capital, nos referimos fundamentalmente al uso de activos inmovilizados. Son productos con alto valor agregado. Esto implicaría necesariamente la presencia de margen, ¿sí? La presencia de margen porque recuerden ustedes cuando hablamos de la rentabilidad de la inversión o rentabilidad del activo, dijimos que hay dos factores que determinan el rendimiento de la inversión, el margen y la rotación. Van a ser empresas que por las características de sus inversiones, ¿sí? Hay alta presencia de activos inmovilizados, ¿no? Por eso decimos intensivas en capital, y esos activos inmovilizados hacen que la rotación, ¿sí? Como tal, ese concepto no es que es más atribuible, como mencionamos, al concepto de capital de trabajo de los activos circulantes. La rotación sea más lenta, el indicador de rotación sea más lenta, dependan más del margen, ¿no? Esa sería una combinación que las haría sustentables, ¿no? Margen más elevado cuando la rotación es más lenta. Estas, este tipo de empresas donde se presenta la posibilidad del apalancamiento financiero, operativo, perdón, son, como dice aquí, poco flexibles. ¿Flexibilidad en qué sentido? Flexibilidad en cuanto a adaptación a las variaciones del ciclo económico, en cuanto a las definiciones de política, porque son estructuras tan rígidas de inversión y consecuentemente, reitero, con altos costos fijos, tienen poco grado de adaptación a las, por ejemplo, variaciones en el nivel de actividad, ¿no? Hay una necesidad de operar a grandes volúmenes, también, ¿sí? Ese es un factor que también empieza a aparecer porque hay una necesidad de absorber un volumen de costos fijos significativo. Si relaciono esto con el tema del punto de equilibrio, vuelvo un segundo aquí a, la, a las cuestiones de la palanca operativa, si relaciono esto con el tema de punto de equilibrio, eh, está claro que la empresa tiene que hacer un esfuerzo por tener una alta presencia de costos fijos, un esfuerzo en alcanzar el punto de equilibrio, y a partir de que se alcance ese punto de equilibrio y se cubre la totalidad de los costos, ya
deja de ser, entre comillas, una preocupación cubrir los costos fijos y van por los costos variables. Es decir, ahí empieza a funcionar esta dinámica donde uno dice, bueno, a partir del punto de equilibrio, donde el resultado es cero, ¿sí? Cada unidad adicional que yo vendo, o aumento las ventas un 10%, y mis ganancias se multiplican en una proporción más que proporcional a esa variación en el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque absorber los costos fijos restan solamente por absorber los costos variables. Entonces ahí se empieza a producir la dinámica, llamémosle virtuosa, del apalancamiento operativo, que es cuando las empresas empiezan a ingresar en la zona de ganancias una vez superado el punto de equilibrio. ¿Qué pasa ahí? Cada unidad aporta una contribución marginal, ¿sí?, que queda íntegramente traducida en ganancia, porque ya no tiene que compensar ningún tipo de costos fijos. Los costos fijos ya fueron absorbidos. Entonces se da este fenómeno donde variaciones en el nivel de actividad tienen repercusiones más que proporcionales en el nivel de ganancias antes de cargas financieras, ¿sí? Ese es el fenómeno de apalancamiento, de variaciones más que proporcionales, vinculadas en este caso al nivel de actividad. Ahora, cuidado, porque como decimos que este fenómeno se produce cuando la empresa supera el punto de equilibrio y ingresa en zona de ganancia, multiplicando en mayor proporción sus utilidades que las variaciones en el nivel de actividad, también cuando la empresa ha reducido su nivel de actividad por debajo del punto de equilibrio, la generación de pérdidas es más que proporcional también a la disminución del nivel de actividad. Este es el factor multiplicador de la palanca, ¿sí?, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Por eso es importante el tema del apalancamiento operativo, verlo, visualizarlo con claridad a través de lo que es la gráfica de punto de equilibrio, ¿no? Zonas de pérdida y zonas de ganancia superado el punto de equilibrio. Hay en las pymes apalancamiento operativo, siempre un nivel de apalancamiento operativo, nada más que la dimensión, el impacto, la capacidad de generación de mayores resultados positivos o negativos se da en mayor medida en empresas que tienen las características como las que estamos observando ahora, ¿verdad? Una pequeña y mediana empresa, por lo general, no tendrá una alta presencia de costos fijos, no será una empresa intensiva en activos inmovilizados, por lo tanto, el apalancamiento operativo será más tenue, si queremos decir, más suave, en tanto las repercusiones positivas como negativas. Pero esto lo que está marcando es el nivel de importancia que tiene las características de la inversión y consecuentemente también las estructuras de costo fundamentalmente, ¿no? Es decir, cómo esas estructuras de inversión derivan o generan estructuras de costos con mayor o menor presencia de costos fijos. Como toda decisión de inversión y a modo de reforzar esta idea del apalancamiento operativo, hay claramente industrias, ¿no?, o sectores donde el apalancamiento es más visible. Industria petrolera, piensen ustedes industria naval o un astillero, empresas donde hay una alta inmovilización, ciclos en general extensos, demandas de inversión en activos fijos significativa, que constituyen claramente un riesgo, por lo que decimos, la menor flexibilidad de estas empresas, ¿no? Pero bueno, eso de alguna forma puede verse compensado por una demanda de producto más estable, por un nivel de competencia menor, ¿sí?, entre los oferentes, ¿sí?, entre mis pares, ¿no? Hay de alguna manera una conducta menos agresiva en términos de competencia, porque casi todos los jugadores de alguna forma padecen la misma estructura, por lo tanto saben que no pueden tener comportamientos muy dispares. Si uno puede verlo, por ejemplo, en el terreno de la fijación de precios de combustibles, donde hay cierto consenso o acompañamiento, es decir, es muy difícil ver que alguien tenga una estrategia demasiado diferente a los demás. Entonces, estas cuestiones son las que, de alguna forma, van definiendo el perfil de las organizaciones donde, reitero, la palanca operativa, el apalancamiento operativo, es más visible y más relevante. Entonces, como mencionábamos en la clase anterior, hay dos tipos de rendimiento que vamos a ir analizando. El primero ya lo vimos, es el rendimiento de activo o rendimiento de la inversión, donde nosotros analizamos qué
cómo funciona, cómo gestiona una organización sus activos para obtener unos resultados que van a reflejar una rentabilidad, un rendimiento. Y hasta ahí nos desentendíamos, en esa decisión de inversión, nos desentendíamos sobre la manera en que la empresa financiaba esa inversión. No consideramos el impacto que podía generar el uso de una u otra estructura de financiamiento. Ahora, cuando modificamos la perspectiva, ¿no? Y pensamos ya no en lo que rinde la inversión, sino el rendimiento que finalmente puede apropiarse el accionista, ¿sí? Tenemos que mirar desde otra perspectiva, porque el accionista, el propietario, vamos a ver que corre con dos riesgos. Corre con el riesgo de la inversión, el riesgo operativo, pero cuando introduce capital ajeno en su esquema de financiamiento, también incorpora riesgo financiero. Es decir, que el accionista, por tener que correr con los dos riesgos, ¿sí? Y consecuentemente con un riesgo mayor de la inversión, puede ver favorecido su rendimiento según sea la decisión o el esquema de financiamiento que adopte. Es decir, acá empezamos a darnos cuenta que para el accionista la decisión de financiamiento, ya sea de la incorporación de capital ajeno y asociada a la política de distribución o retención de utilidades, es un factor que va a condicionar su rendimiento final, el rendimiento que finalmente queda en poder de los propietarios. Eso es lo que llamamos la rentabilidad del patrimonio neto, en siglas RPN, y también la llamamos rentabilidad financiera, ¿sí? Porque ahora sí vamos a ver no solamente el rendimiento de la inversión, sino el impacto del uso del capital ajeno. Pensemos que estamos nosotros analizando esto desde una perspectiva contable, ¿sí? Desde una perspectiva contable, donde el costo del capital ajeno sí se ve reflejado más o menos correctamente, digo, después vamos a aclarar el por qué más o menos, el grado de precisión que uno puede asignarle al costo del capital ajeno, pero la contabilidad como sistema de información no refleja el costo del capital propio. ¿Sí? Eso podemos llamarlo, si queremos así, una deficiencia. ¿Sí? Pero vamos a ir incorporando esta mirada sucesivamente. Por ahora, lo que vamos a ver en la rentabilidad del patrimonio es la relación entre la utilidad neta. Antes habíamos hablado, para la rentabilidad del activo, en la utilidad antes de cargas financieras. Ahora vamos a hablar sobre la utilidad que queda después de atender las cargas financieras para remunerar el patrimonio neto promedio, el capital, tanto aportado como autogenerado, pero que el accionista o el propietario decide mantener para financiar sus inversiones, ¿no? La porción que financia la inversión total, que aporta desde afuera, ¿sí? Capital aportado desde afuera, como el capital que va autogenerando las ganancias que va obteniendo la empresa y que decide retener y no distribuir para financiar su inversión. Eso es lo que podemos entender en términos financieros como el patrimonio de la empresa. Entonces, ¿qué utilidad queda para el accionista y cuál es el monto de capital propio que mantiene dentro del negocio para financiar su inversión? Eso es lo que va a marcar el rendimiento del patrimonio neto. ¿Qué pasaría si el empresario financiara íntegramente su inversión, todo su activo, con recursos propios? Es decir, no hubiera capital de terceros. Es una situación muy extrema, porque casi inevitablemente, si recuerdan ese concepto de pasivos espontáneos, ¿no? Vinculados a nivel de actividad, casi inevitable que aparezcan pasivos. Pero supongamos, hagamos un esfuerzo de imaginación y pensemos en una organización donde solo hay patrimonio neto. Si así fuera, el propietario se quedaría con todo el rendimiento que aporta la inversión. ¿Sí? Pero al aparecer el capital ajeno, aparece un segundo factor. Este lo llamamos el factor operativo. Este es el factor operativo, el rendimiento de la inversión. ¿Sí? Y aparece un segundo factor, porque cuando la empresa toma capital de terceros,
tomo ese capital de terceros a un costo del pasivo. Este es el costo del pasivo. Yo tomo dinero de terceros a un costo. Y ese dinero lo aplico a financiar parte de mi inversión. Con esa inversión obtengo un rendimiento. ¿Sí? Este es el rendimiento de la inversión. Y ese es el costo que tengo que pagar por tomar capital de terceros. Ahí puede haber una diferencia. Vamos a ver. ¿Mm? Pero en principio, siguiendo esta lógica que decíamos antes, que los propietarios corren con un riesgo global mayor al de los acreedores, ¿sí? a los proveedores de capital ajeno. ¿Por qué? Porque corren con el riesgo operativo asociado a la rentabilidad de la inversión y corren con el riesgo financiero, que es el de tener que devolver un capital con más sus intereses, independientemente del rendimiento que obtengan, porque no son socios, ¿no? Son proveedores de capital ajeno. Entonces, tengo fondos obtenidos a un costo que me sirven para financiar una inversión que me genere un rendimiento. Eso puede generar un diferencial, es lo que nosotros lo llamamos al paréntesis entre el rendimiento de la inversión y el costo del pasivo, lo llamamos la prima de riesgo, del diferencial que obtiene la empresa. Y esto está ponderado o incidido por lo que llamamos el índice de endeudamiento que mantiene la empresa. Entonces, acá tenemos un segundo factor, que es el factor financiero. ¿Sí? El primer, sumando, es el factor operativo. Este segundo, sumando, es el factor financiero compuesto por la prima de riesgo o el diferencial entre la tasa de rendimiento de la inversión y el costo de los pasivos, multiplicado por el índice de endeudamiento. Acá aparecería ya este concepto de palanca. ¿Sí? ¿Qué puede generar este factor financiero? Y si mencionamos lo anterior, la idea sería que si yo, propietario, decido incorporar capital de terceros para financiar parcialmente mi inversión, lo haría con la expectativa que el costo de esos pasivos sea menor al rendimiento que obtendría por invertirlos. ¿No? No podía pensar de lo contrario, ¿para qué incorporar capital de terceros si la situación fuera desfavorable? Por lo tanto, en principio, la idea sería que este paréntesis fuera positivo. Y eso estaría, como digo, multiplicado por la cantidad de deuda que tengo dentro de la estructura respecto de mi capital propio, el índice de endeudamiento. Entonces, yo vería que el rendimiento final que queda en manos de los propietarios estaría compuesto por el rendimiento de la inversión en la proporción que es financiado por los propietarios, más o menos, supongamos seamos optimistas en principio, que la empresa obtiene un rendimiento de su inversión, mayor al costo de los pasivos. Y que multiplicado por el índice de endeudamiento, por ahora pongamos que es 1, ¿no? Que financia por partes iguales, tanto pasivo como patrimonio neto, 50 y 50, ¿verdad? Entonces yo diría así, supongamos que la rentabilidad de mi inversión hoy es el 20% y consigo fondos a un 15%, entonces esto sería 20% más una diferencia entre ese 20% y el 15% de costo que me cuesta conseguir los recursos, son 5 puntos, multiplicado por, en este caso, todavía por 1. En ese caso el rendimiento de los propietarios sería 25%, mayor claramente al rendimiento de la inversión. ¿Por qué? Bueno, porque se da este fenómeno, que el costo de conseguir recursos es más bajo que el rendimiento y que por el momento tiene una estructura de relación de deuda a capital propio de 1. Reitero entonces, factor operativo, primero sumando, factor financiero, segundo sumando. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, hemos mencionado el costo del pasivo. Y quizás uno tiende a simplificar la idea de que el costo del pasivo es simplemente la tasa de interés o los intereses que tiene que pagar por las deudas que contrae. Bueno, como hemos visto, hay por un lado un amplio universo de fuentes de financiamiento de capital ajeno,
Eh, algunas tienen un costo explícito, otras tienen un costo implícito, es decir, no visible, y algunas, durante determinadas condiciones, pueden ser definidas hasta como pasivos sin costo, pero en general la característica del pasivo del capital ajeno es de la existencia de un costo. El costo del pasivo es la relación entre las cargas financieras y el pasivo que empleo. Es un porcentaje, claramente. Las cargas financieras son los resultados que uno tiende a entender que son siempre negativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluyen los intereses, supongamos un préstamo bancario, donde es un pasivo con costos explícitos, ¿sí? Aunque no son todos los visibles, pero son costos explícitos. ¿Dónde están los intereses, las comisiones, sellados, impuestos? ¿Sí? La carga impositiva es un factor que en la Argentina nunca puede despreciarse, ¿no? Todos esos de naturaleza negativa, ¿sí? Por otro lado están los resultados que genera la inflación, ¿no? Y ahí yo tengo que considerar la naturaleza y la estructura de financiamiento que tengo para ver cuántos pasivos monetarios hay en mi estructura. Pero como regla general, podríamos decir que las cargas financieras son los resultados que provienen de la financiación que recibe la empresa. ¿Sí? Y acá hay algunos resultados que a veces son un tanto discutibles o difíciles de visualizar, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando yo concedo descuentos a mis clientes, ¿no? O obtengo descuentos de mis proveedores a la hora de pagar, por ejemplo, anticipadamente mis compromisos, ¿no? Un descuento ganado por pago anticipado a mis proveedores es un resultado de naturaleza positiva, pero claramente integra los resultados, ¿sí? Los resultados en términos amplios de la financiación, en este caso, de los proveedores, que yo decido cancelar anticipadamente porque considero que ese descuento es atractivo, ¿no? Yo voy asociando todos los pasivos de un lado, ¿sí? Y los resultados que genera la gestión de esos pasivos, sean positivos o negativos, ¿sí? Y por otro lado, en las decisiones de inversión, si cambio y otorgo descuentos a mis clientes, eso es aunque sea un resultado negativo, el descuento otorgado a mis clientes, eso no integra la carga financiera. No es una cuestión de signos, es una cuestión de origen, ese resultado con qué está vinculado. Si el resultado está vinculado con la financiación que recibo de terceros, integrará mis cargas financieras, no importa el signo, positivo o negativo. ¿Sí? Y esas cargas financieras las dividiré por el pasivo mantenido, pasivo promedio que mantuve durante el periodo y me va a generar en términos porcentuales lo que llamo yo el costo del pasivo, ¿no? Lo que estamos utilizando acá dentro del segundo sumando el costo del pasivo. Como reitero, es más que la tasa de interés. Es más que la tasa de interés. Uno podría ya empezar a imaginarse que va a haber pasivos que tienen un costo más bajo, en muchos casos en entornos inflacionarios y no tanto, pero cuando las financiaciones son extensas, los plazos de financiamiento son extensos y no se visibilizan, no se definen expresamente cuáles son los recargos o los costos financieros que están vinculados a ese aplazamiento en el pago, bueno, eso a veces puede de alguna manera alejar la idea de decir, bueno, pero debería ser el costo del pasivo una tasa determinada y sin embargo yo veo que el número me da menos, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver también con un trabajo, con un ejercicio profesional que implica la depuración de esos costos que están metidos dentro de los precios y que los llamamos nosotros costos financieros implícitos. Pero ahí hay una cuestión de relevancia y de esfuerzo, ¿no? A la hora de definir cuáles son los costos financieros implícitos, ¿no? Y de exhibirlos, ¿sí? Que aparezcan como un ítem. En entornos de altas tasas de interés nominales, de altos niveles de inflación, es un tema no menor. Es un tema no menor porque de lo contrario yo voy a impactar en el costo de mis productos, en el costo de los servicios que contrato y voy a ver reducido mi margen comercial y simultáneamente voy a ver también disminuida
la incidencia del uso del capital ajeno, cuando en realidad el juego es distinto. Esto espero que se entienda, lo vamos a repetir más adelante, pero pensemos esto, ¿no? ¿Hay existencia de costos financieros implícitos por el financiamiento? La respuesta es sí. Hay que ver la magnitud de los mismos, la relevancia que tienen los mismos, en qué medida influyen y cuál es el esfuerzo que tengo que hacer yo en términos profesionales para que la calidad de la información que empleo justifique su discriminación y su exposición por separado. ¿Qué es esto que aparece acá? Bueno, esto ustedes lo van a ver en la bibliografía, en el artículo de Macario sobre el tema de rentabilidad, pero lo que está mostrando son las distintas combinaciones que pueden encontrarse entre la rentabilidad de la inversión y el costo del pasivo. La primera observación que tenemos que hacer es que tanto la rentabilidad de la inversión como el costo del pasivo pueden ser positivos o negativos en términos reales. ¿Sí? Yo puedo tener una situación donde el rendimiento de la inversión, como dijimos, supongamos el 20% en términos reales, y el costo del pasivo es positivo en términos reales. ¿Sí? Positivo me refiero, si simplificáramos, que la tasa nominal, supongamos que fuera el único elemento integrante de las cargas financieras, los intereses generados por una tasa nominal menor que la inflación, mayor que la inflación, ¿sí? Pero este costo de pasivo positivo en términos reales, que es del 15%, es menor que el rendimiento de mi inversión. Estoy confrontando un rendimiento positivo con un costo del pasivo positivo, pero inferior. A partir de ahí se abren una serie de combinaciones. Pero ustedes siempre tomen en cuenta el valor en términos reales tanto del rendimiento como del costo del pasivo. Yo podría encontrarme con una situación de este tipo, el segundo, ¿no? Un rendimiento de la inversión positivo en términos reales y un costo del pasivo negativo en términos reales. ¿En qué escenario sería esto? Bueno, podría ser que la tasa, es decir, pensemos hoy, si yo tengo una inflación proyectada del 40% en Argentina y el costo del pasivo que contraigo fuera del 25% anual, bueno, estaría financiando con una tasa 15 puntos por debajo de la inflación. Si yo trasladase mi inflación íntegramente a precios y no tuviera restricciones de la demanda, me estoy moviendo para el lado del rendimiento, eso estaría muy bien, ¿verdad? Sería una buena decisión de endeudamiento, en tanto y en cuanto, ya digo, no se resienta el rendimiento de la inversión. Y tendría un costo del pasivo negativo en términos reales, ¿no? Ahí claramente habría una ventaja financiera, ¿no? Porque estoy obteniendo un rendimiento de la inversión positivo y adicionalmente tengo el hándicap de estar financiándome con un pasivo con un costo negativo en términos reales. Después todas las combinaciones posibles, ¿no? Que sean ambos negativos, hay que ver cuál es mayor de los dos, ¿no? Hay situaciones muy favorables en términos de combinaciones, ¿sí? Y situaciones muy desfavorables como marcaríamos la última, ¿no? Una empresa que obtiene rendimientos negativos de su inversión en términos reales y utiliza para ello capital de terceros que tiene un costo positivo en términos reales, ¿no? Es un escenario muy preocupante porque la empresa está fracasando en cuanto al uso eficiente de sus recursos de inversión y para ello está fondeándose con recursos de terceros que tienen un costo del pasivo positivo por sobre la inflación en términos reales, ¿no? Acá es cuestión de pensar situaciones que pueden ser más o menos coyunturales, ¿sí? A situaciones que pueden ser más crónicas. Claramente una empresa que está operando en un escenario donde solo genera pérdidas y consecuentemente el rendimiento es negativo, ¿cómo puede subsistir en el mediano y largo plazo, ¿no? Sabemos que en el corto plazo, salvo situaciones de colapso, pueden observarse situaciones de este tipo. Pueden observarse situaciones de este tipo y la empresa, ya digo, no termina su vida.
no se mareen cuando observan esto, simplemente, si quieren, vayan haciendo el ejercicio. Pero esto es más que una cuestión matemática, si queremos llamar así. ¿Sí? Hay que entender qué es lo que hay detrás de los números, ¿no? ¿Por qué una organización puede obtener rendimientos de esta naturaleza y financiarse con pasivos que tengan un comportamiento determinado? No solamente en la visión estática, porque acá lo que está en juego, si nosotros volvemos hacia atrás, es este otro elemento. No es solamente la relación en el paréntesis, lo que llamamos la prima de riesgo, el diferencial de tasas, ¿sí? Sino es la mayor o menor cantidad de deuda que yo puedo tomar en función de estas relaciones que se presentan acá. Aparece entonces el concepto de palanca financiera, ahí lo llaman también ventaja financiera. Nosotros lo comentábamos en el ejercicio que decíamos, el rendimiento de la inversión es el 20% y el costo del pasivo es el 15%, y esa empresa con un nivel de endeudamiento igual a 1, todavía no se estaba apalancando, ¿verdad? No se estaba apalancando, es decir, no estaba empezando a usar más deuda, ¿por qué? Porque apreciaba la existencia de una ventaja. Decía, cuidado, si yo tomo deuda hoy, esa deuda tiene un costo menor del rendimiento que yo tengo por invertir ese dinero. ¿Sí? Entonces hay una estimulación, ¿sí? Un atractivo para que yo contraiga más deuda en esas condiciones, ¿no? Si se respeta esa relación, porque a medida que yo incremento el uso del endeudamiento, ¿sí? Ese índice de endeudamiento empieza a crecer y empieza a ser del 1,25, del 1,50, de 2, ¿no? ¿Sí? Cada vez más deuda respecto de mis recursos propios. Eso lo que hace es potenciar el rendimiento de los propietarios. ¿Sí? La rentabilidad, como dice aquí, de los propietarios se incrementa por usar capital de terceros. En el escenario, aclaro, en el escenario donde la RAT es mayor al costo del pasivo. Ahora, ¿cómo es este fenómeno? Cuando nosotros tomamos una decisión de endeudamiento, estamos tomando una decisión hacia el futuro, un compromiso de devolución, estamos elevando el riesgo financiero y de alguna manera tenemos que pensar la sustentabilidad de esa política. Es decir, una política de mayor endeudamiento, después vamos a mencionar cómo las empresas llevan adelante una estrategia de mayor endeudamiento. Es decir, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Bueno, primero tendríamos que entender cuándo se debe hacer. Después vemos cómo se hace. Cuando pensamos cómo se debe hacer, yo tengo que poner la principal atención en qué. Básicamente en cuál es la capacidad, la sustentabilidad y la regularidad que me garantiza o me genera a mí el rendimiento de mi inversión. Es decir, ¿en qué voy a apoyar la ventaja financiera yo? Voy a apostar a que la rentabilidad de mi inversión sea estable, creciente. Yo puedo observar cuál es el comportamiento que ha venido observando el rendimiento de mi inversión. Puedo proyectar con el nivel de riesgo operativo asociado, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de estabilidad o de crecimiento, ya digo, del rendimiento de la inversión? Y por otro lado, puedo empezar a mirar también cuál podría ser el comportamiento futuro del costo del pasivo. Porque si en mis proyecciones, en mi planeamiento financiero, yo observo que este diferencial, supongamos, en el escenario más sencillo, se mantiene, no sería descabellado incrementar el nivel de endeudamiento. O por el contrario, si se despegara, ¿no? El rendimiento tiende a potenciarse, el costo del pasivo está estabilizado, la brecha entre la rentabilidad y el costo aumentaría y a su vez se vería incrementado por el apalancamiento financiero, el uso de más deuda respecto de mi capital propio. Se entiende hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Distinto sería si el rendimiento de mi inversión me generase dudas.
¿no? O estuviera en un sector con un nivel de rendimiento decreciente, o sea, esos sectores maduros, en decadencia, muy sometidos con barreras de acceso por parte de la competencia muy frágiles, altos niveles de regulación, dificultades para fijación de precios, alto nivel de sustitución de productos o servicios por terceros, etcétera, ¿no? Entonces yo veo amenazas significativas en cuanto al rendimiento de mi inversión. Y por otro lado, también tengo que observar, como dije, cuáles son las perspectivas del costo del pasivo. Porque yo tengo que entenderlo así. Yo estoy mirando, puedo ver una foto estática y esa foto estática me estimula a mí a contraer deuda. Pero cuando yo contraigo deuda, ¿sí? Yo tengo que pensar que esa deuda que contraigo hoy es, en algunos casos, pasivos espontáneos, renovada de manera circular, ¿sí? Y en otros casos, yo puede ser que contraiga una deuda que tiene un costo del pasivo negativo en términos reales. ¿Por qué? Porque es una tasa subsidiada, estimulada por el Estado, pero al llegado el momento de la renovación de ese pasivo a su vencimiento, yo tendría que pensar si van a generarse condiciones similares o no. Es decir, va a haber nuevas líneas subsidiadas. Esas líneas subsidiadas van a ser de la misma naturaleza y condiciones a las que contraje en este momento. Así, yo tengo que pensar no solamente en las condiciones en las cuales contrato los pasivos hoy, sino tengo que tener una mirada de lo que va a suceder en el mercado financiero, en términos de decir, bueno, ojo que a futuro puede ser que esto no se dé en estas condiciones, el mercado se ponga más complejo, más restrictivo, haya menor oferta de fondos, se eleve el costo de las deudas y consecuentemente esta decisión que yo tomé hacia el futuro, que tenía unas condiciones hoy, cuando vaya a llevarlo a cabo en los años o en los periodos sucesivos, se revierta. ¿Sí? Ese es uno de los factores de riesgo que yo tengo que considerar, ¿no? Que las situaciones, es decir, ver qué proyecciones tienen hacia adelante. Bien, acá lo que se indica es la forma de medición, si queremos llamar así, de la palanca financiera. A veces se calcula como una diferencia o como un cociente entre ambas rentabilidades. Como decimos, la ventaja financiera puede ser una ventaja positiva o puede ser una ventaja negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede que el costo crezca y de alguna manera supere el rendimiento de la inversión. Cuando hablamos muchas veces de la descapitalización empresaria, estamos en escenarios donde el costo del pasivo tiene una dinámica de crecimiento mayor al rendimiento de la inversión. Y en ese caso los propietarios, en vez de sumar un adicional al rendimiento de la inversión, ¿sí? Tener que darse con el plus de esta diferencia, lo que hacen es poner, ¿sí? Y obtienen un rendimiento, ¿sí? Obtienen un rendimiento menor al rendimiento de la inversión. ¿Por qué? Porque tienen que pagarle, por el rendimiento que no obtuvieron, pagarle a los acreedores. ¿Sí? Es un proceso de descapitalización empresaria. Entonces, este fenómeno que uno puede pensar en términos favorables, es decir, bueno, hay un escenario, ya digo, donde puede ser viable endeudarse, es importante destacar que puede no serlo en términos reales. Y aparecen fundamentalmente, nosotros es como lo reflejamos en algunos casos como una especie de semáforo, ¿no? Por lo menos algunas alertas, semáforos que empiezan a cambiar de color, pasan del verde al amarillo, y del amarillo puede pasar al rojo, ¿no? Y decir, bueno, establecer niveles de tope. Entonces, bueno, hasta acá llegamos, ojo, estamos empleando un nivel de endeudamiento que puede ser complejo o estamos utilizando algún tipo de endeudamiento que nos puede tornar más vulnerables en el futuro. Entonces, empecemos a mirar esta cuestión. Cuando yo incorporo deuda, incorporo cargos fijos, ¿no?
asociados a la remuneración de esa deuda. Entonces eso hay una idea de hay que generar recursos para atender eso, ¿no? Como esos cargos fijos en general son, no están asociados al nivel de actividad, a medida que el nivel de actividad baja o sufre alteraciones hacia la baja, torna más vulnerable a la empresa, ¿no? Yo tengo las mismas deudas, pero mi nivel de ventas bajó, mi nivel de precio también puede haberse afectado. Ahora vamos a hablar sobre el final de inflación. Lo que ocurre finalmente es que si yo tengo una estructura donde arranqué 50 y 50, índice de endeudamiento 1, y paso una relación 75-25, ¿no? 75% del pasivo y 25% de recursos propios, la realidad es que el flujo de fondos neto que me queda a mí es cada vez menor. Lo llamamos flujo de fondos neto, flujo de fondos residual. Porque, bueno, residual en el sentido de lo que queda para el accionista. Se da este fenómeno, a ver, pensémoslo así. Si yo analizo cuál es la composición del flujo de fondos y cuánto es lo que efectivamente le queda a los propietarios, observo que la proporción es cada vez menor. También es menor la participación de ellos en términos de financiamiento, ¿sí? Cada vez financian menos. Y paradójicamente, el rendimiento de esa menor inversión, financiada con recursos propios, es más alta. Ese es el juego del apalancamiento financiero. Seguramente han escuchado hablar de compras apalancadas y me parece que es un tema que a veces excede la dinámica de las empresas, ¿no? La dinámica de las empresas. Cuando uno piensa de por qué una empresa se endeuda, el tema de obtener una ventaja financiera es un factor más. Es un factor más en términos de empresa, al menos en las empresas pequeñas y medianas. Quizás en las empresas más grandes o en operaciones de compra de empresas o de paquetes accionarios, el concepto de apalancamiento, el uso de deuda para llevar adelante esas operaciones, juega un rol más significativo. Acá estamos hablando quizá de una visión más, si queremos llamar, cotidiana o doméstica, ¿no? Quizá estamos poniendo más el foco en los riesgos, ¿sí? En los efectos secundarios colaterales de una decisión de más endeudamiento que en las potenciales ventajas que pueden llegar a encandilar a un empresario o un directivo o un gerente a la hora de tomar más deuda y después que esto sea como un boomerang y termine afectando la supervivencia empresaria. Entonces, mencionamos la cuestión de la liquidez residual. Esto ya lo habíamos mencionado, el riesgo de no renovación del pasivo a su vencimiento. O podríamos agregar, no solamente de no renovación, sino de renovación en condiciones más desfavorables a las que tenía inicialmente. El efecto de la inflación juega en todo. Juega en términos de el impacto en los pasivos, ¿sí? El impacto en la tasa de interés, como también pasó esto, recuerdo, en lo que mencionamos de la absorción y traslación. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una tasa de interés negativo o positivo en términos reales, en general tendemos a asociar esto a la idea de que el pasivo tiene una tasa, hay una tasa de inflación general y yo lo que hago es comparar ambas. Pero hay un tema que es central. Lo que juega en mi capacidad para que el costo se reduzca en términos reales o no, tiene que ver no ya con la tasa de inflación que publica el INDEC o que opera en la economía en general, sino con la capacidad de traslación a precios que yo tengo de esa inflación. Porque yo puedo ver una tasa de inflación que vuela y sin embargo mis precios fijos, porque no tengo capacidad de trasladar esa inflación a precios. Por lo tanto, cualquier tasa en ese escenario va a ser positiva en términos reales, por más baja que sea. Por más baja que sea respecto de la inflación en general. ¿Por qué? Porque mi capacidad de traslación de inflación a precios es menor. Es decir, el poder de fuego que tienen mis ingresos es menor. Entonces, ojo con ese asunto. Es decir, no asimilar que por el hecho de que existe inflación, necesariamente el costo del financiamiento va a tener que ser más bajo o negativo en términos reales. Va a depender de la mayor o menor capacidad de traslación de inflación a mis precios de venta.
Entonces, las alarmas, el riesgo, ¿no? El riesgo financiero. Más deuda, más riesgo financiero. Así, yo tomo más deuda. Muy bien, está todo muy bien. ¿Sí? Puede ser que la relación de la RAT respecto del costo del pasivo sea favorable y se sostenga. Pero yo estoy incorporando un riesgo potencial adicional. El compromiso de devolución de esos pasivos y remunerarlos en las condiciones pactadas. Puede ser a tasa fija, a tasa variable, no me interesa. Pero yo tengo un compromiso mayor. ¿Qué pasa con la percepción de quienes prestan a la empresa y observan ese mayor endeudamiento? En un sistema, digamos, más teórico y perfecto, podría suceder que esa percepción, ¿no? Uno podría decir, bueno, en general, todos funcionamos en escenarios de lo que llamamos aversión al riesgo. Si yo presto dinero y lo que estoy viendo es que esta empresa está cada vez más endeudada y me empiezan a generar dudas en cuanto a su capacidad de devolución, es probable que una de las decisiones que tome sea la de elevar el costo al que le presto. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor y quizá también como una forma de enviar una señal de alerta para que el nivel de deuda no crezca. ¿Sí? Elevo el costo. Si uno lo ve en términos concretos, muchas veces estos fenómenos en mercados, uno piensa una situación de los mercados reales, lo llamamos nosotros insuficientemente desarrollados, con mucha fragmentación, me refiero con muchas fuentes de financiamiento con costos diferentes y diferentes tipos de comportamiento en su dinámica de renovación, por ejemplo. Incluyo acá los costos vinculados a los pasivos fiscales. ¿Sí? A los pasivos fiscales, ¿no? ¿Cuánto cuesta financiarse con el fisco? ¿Qué chances hay que el fisco, que hoy está en una situación muy compleja, salga mañana con una moratoria en condiciones muy favorables? No lo sé. Es decir, no todos los acreedores van a observar de la misma forma y van a penalizar de la misma manera a la empresa por su mayor endeudamiento. También el tema de la selección de quiénes son quienes proveen los fondos es una decisión no menor. Ahora, pensemos en esta dinámica. ¿Qué pasa con el control de negocio? ¿Qué pasa cuando una empresa cada vez tiene una mayor presencia de capital ajeno? Eso puede derivar en algún grado de pérdida de control, y no estoy hablando de que la empresa automáticamente o en un periodo muy breve necesariamente caiga en un estado de insolvencia y los propietarios no puedan ya manejarla. Estamos diciendo que el proceso de pérdida de control, es decir, la capacidad, la autonomía que tiene la empresa para tomar decisiones en cuanto a las políticas de negocio, en cuanto a la disponibilidad libre de sus activos. Pensemos en una empresa que aumenta su nivel de endeudamiento y para hacerlo tiene que ofrecer garantías reales. ¿Sí? Tiene que hipotecar, por ejemplo, algo, o tiene que prender algún equipamiento, algún rodado, etcétera. Así. Si quiere venderlo el día de mañana, bueno, tiene que solicitarle al acreedor la posibilidad de que levante la prenda o levante la hipoteca, y quizá eso no ocurra, o quizá tenga que contraer otra deuda o pagarla para poder vender el bien. ¿Se entiende esto? Es decir, no es que uno dice paso de la libertad absoluta como empresario a un esquema donde perdí el control del negocio y son los acreedores los que manejan mi empresa. En el medio hay una dinámica y un proceso que, si se torna nocivo, va a ir mostrando distintas facetas. ¿Sí? Va a mostrar que, por ejemplo, para un endeudamiento que se contraía en determinadas condiciones, empiezan a aparecer restricciones, limitantes, solicitudes de garantías, avales, exigencia de garantías reales. En un extremo puede ser que la empresa esté muy endeudada y los acreedores digan, nosotros queremos tener una silla en ese directorio. Nosotros queremos que las decisiones también pasen por nosotros. ¿Sí? Nosotros queremos, por ejemplo, regular la política de distribución de dividendos de esta empresa. No entendemos cómo está tan endeudada y distribuye tantos dividendos. Queremos participar de eso. Es decir, empieza a haber una restricción en la autonomía de la toma de decisiones. A eso nos referimos con el control del negocio. ¿Sí? Eso me parece que son
esas luces de alerta, esas luces amarillas o rojas que empiezan a aparecer. Entonces, a modo de cierre de esto, que da claramente para mucho, ¿no? Pero me parece que tienen que ir quedando claros estas cuestiones de la foto, pero de la dinámica, de lo que viene ocurriendo y de lo que entiendo que puede llegar a suceder con mi empresa en su entorno. El nivel de variables que maneja la empresa y cuáles son variables que toma la empresa como dato, ¿verdad? Es decir, ¿dónde tengo yo? ¿De dónde tengo? Es decir, yo sé que tengo el eje de mi potencial tiene que estar acá. Si yo fuera una gran empresa que tengo un poder, una incidencia política que quizá me permite a mí sentarme con un ministro, con alguien para decirle, bueno, nosotros tenemos este potencial, este mercado, etcétera, y queremos algún tipo de tratamiento preferencial en términos de pasivo, bueno, quizá una empresa lo consiga, pero una pyme no lo puede conseguir, no es tan simple. Entonces, el eje siempre en la sustentabilidad y mejora de la rentabilidad de la inversión. Ahí se sustenta, es el pilar más sólido para todo, ¿sí? Pero para poder hacer uso con tranquilidad y con sustentabilidad de un apalancamiento financiero. Después, bueno, también yo puedo apostar a un proceso inteligente de negociación y de sustitución de las fuentes de financiamiento, ¿no? Es decir, no solamente más deuda en cualquier condición y o más rentabilidad, sino también ver si puedo reducir este costo. Bueno, como dice aquí, refinanciando, sustituyendo, revisando qué pasivos tengo, qué características tienen, etcétera. Ahí puedo reducir mi costo del pasivo, puedo reducir la incidencia de mis acreedores en la toma de decisiones, puedo recuperar algún grado de oxígeno en términos de control, ¿no? Y nos va quedando un punto que no es menor y que me parece que de alguna forma nos lleva a nosotros a pensar lo que estuvimos viendo hasta el momento, ¿no? Cuando decimos que una empresa partía eh, de una relación de endeudamiento de uno, ¿no? Decíamos, tiene 50% de capital ajeno, 50% de capital propio. Índice de endeudamiento igual 1. ¿Cómo hace la empresa para aumentar la relación de endeudamiento? Ese índice de endeudamiento. Yo en general propongo como dos ejercicios, ¿no? Yo puedo pensar en una empresa que tiene proyectos que implican mayor inversión. ¿Sí? Vamos a hacerlo la más fácil al principio. Nuevos mercados, nuevos productos, etcétera, aumento del nivel de actividad, perfecto. Eso va a demandar mayor inversión. ¿Qué va a hacer la empresa que hasta ese momento financiaba 50% y 50% con capital propio y ajeno? Cada peso adicional de inversión que tenga que meter en su activo lo va a financiar en una proporción diferente. ¿Sí? Si consigue pasivos en condiciones ventajosas, en vez de financiar 50 y 50, va a financiar 75-25. De resulta que cuando vuelva a determinar la relación final con la nueva inversión incorporada en su activo, va a observar que la relación de endeudamiento empezó a crecer. Es decir, es un esquema de endeudamiento que acompaña una estrategia de crecimiento de la inversión. ¿Sí? Puede ser que, como dice ahí, muy bien, hay un punto muy interesante que está mostrándose aquí. Aumento de crédito, es decir, utilizo más intensivamente los proveedores, contraigo nuevos préstamos. Por las mismas cargas financieras consigo aplazar vencimientos, eso abarata el costo encima. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cuando yo digo un pasivo que tiene un precio, ¿sí? Yo digo, bueno, yo compro mercaderías a un precio determinado. Cuando damos margen de seguridad financiero negativo. Empresas que tienen poder de negociación con sus proveedores. Y dicen, te compro estas mercaderías a este precio y te las pago a tal plazo, a 60 días. Y decidiesen pagarlo a 90,
y el proveedor no tuviera más remedio que aceptar esas nuevas condiciones, ese aplazamiento en el pago implicaría una mayor deuda, ¿sí? Porque alargar los plazos de una deuda que yo contraigo regularmente lo que hace es aumentar la cantidad de deuda que tengo. Yo tengo que entenderlo así. Yo he decidido que las deudas, en vez de pagar a 60 días, se paguen a 90. Todas las compras se van a pagar a 90. Eso es más deuda. Es una forma de endeudarse. ¿Sí? Como dice aquí, es el aumento del crédito con proveedores, en general a veces producto del aplazamiento de los vencimientos. Alargar los plazos en las mismas condiciones, aumenta la deuda y baja el costo. Porque el precio del producto no se encarece. Consecuentemente, el costo del financiamiento se reduce. Entonces, ese sería un escenario, ¿no? Empiezo a financiar cada peso adicional de inversión en una proporción mayor con capital ajeno. Y la otra sería, que no es excluyente, ¿qué pasaría si yo, observando que el costo del dinero es realmente muy bajo, voy a hacer un comentario, no quiero, es decir, esto es un comentario que tiene que ver con lo que se llaman, no tanto en Argentina, sino en Europa, Estados Unidos, empresas zombies, ¿no? Como una especie de Walking Dead, pero de empresas. Como el costo del dinero ha bajado tanto en términos internacionales, ¿sí? Hay empresas que se entiende que están sobreviviendo no por su rentabilidad de la inversión, sino por el escaso o nulo costo que tiene el dinero, ¿no? Pensando que si el día de mañana el costo del dinero creciera, esas empresas directamente tendrían que cerrarse, ¿verdad? Son empresas zombies, son muertos vivientes en el sentido de que están funcionando gracias al costo de un endeudamiento nulo. Entonces vuelvo a la supongamos que tuviéramos un escenario, digo, de costos financieros muy bajos. Y la empresa, bueno, dice, tengo que usar más deuda. Pero en realidad no va a tomar más deuda. No va a aumentar el volumen de su deuda. Lo que va a hacer es reducir el patrimonio. ¿Y cómo reduce una empresa su patrimonio? De las dos opciones que hay aquí, compra de sus propias acciones, me interesa más la última. ¿Qué es una empresa para reducir su patrimonio? Normalmente lo que hace es generar una corriente de distribución de utilidades más elevadas. Es decir, si antes, por ejemplo, de cada peso que ganaba retenía el 50%, ahora retiene el 10%, el 90% lo reparte. Entonces, la relación para el mismo nivel de inversión, sí, acá no hay aumento de la inversión, es la misma inversión. Lo que hay es una decisión de disminuir la presencia de recursos propios, que se consigue ¿cómo? Aumentando la tasa de distribución de dividendos. Todo lo que venimos explicando hasta acá, ¿sí? En términos de aumentar el endeudamiento, la relación de endeudamiento, es válido a la inversa. ¿Sí? Es válido a la inversa cuando la empresa observa que el fenómeno del apalancamiento financiero no va a seguir funcionando, va a ser nocivo para la empresa, y lo que tiene que hacer es reducir la relación de endeudamiento. Es decir, volver, si queremos llamar así, si llegó a un índice de endeudamiento del 2,5, quiere volver más o menos a una velocidad que marque los acontecimientos al nivel de endeudamiento de 1. Bueno, una de las medidas que va a tomar seguramente es, si estaba teniendo un nivel de distribución de utilidades de el 90% de las ganancias disponibles repartidas, va a decir ahora, a partir de ahora vamos a repartir solo el 20%. Es decir, empieza a acumular nuevamente utilidades retenidas dentro de su patrimonio. Aumenta la presencia de su patrimonio, depende menos del endeudamiento y vuelve a recomponer su esquema de financiamiento. Muy bien. Para pensar en el tema de riesgos, para pensar en los procesos o en las estrategias que se pueden seguir, este tema que acabo de mencionar al final, en el sentido de el camino de ida y de vuelta, si queremos llamar así, de cómo una empresa puede aumentar su relación de endeudamiento, como también qué pasa cuando la empresa debe recomponer un índice de endeudamiento menor, porque las situaciones se han tornado complejas, ¿sí?
Bueno, son los conceptos que tenemos que ir viendo. Bueno, espero que haya quedado claro. Con esto terminamos entonces el capítulo sexto del programa de análisis económico financiero para contadores. Los espero en la próxima clase. Muchas gracias.